bienvenidos. Mi nombre es Claudia Reinares y les voy a hablar sobre elementos y acciones básicas necesarias para escribir un algoritmo no gráfico en pseudocódigo. Antes, te invito a ver algunos videos básicos como para saber qué es la informática, en qué consiste el modelo computacional, cuáles son los pasos a seguir a la hora de resolver un problema con una computadora, qué es un algoritmo. Te invito a ver estos videos porque para poder escribir un algoritmo en pseudocódigo es necesario tener algunos conocimientos previos de computación. En este video voy a desarrollar el tema de constantes y variables, como también voy a abordar tres acciones primitivas básicas, que significa el leer para el ingreso de los datos del ambiente al procesador, qué significa el escribir para la salida de los resultados del procesador al ambiente y qué significa asignar una acción que se realiza dentro del procesador para poder ir almacenando distintos resultados que se van obteniendo a la hora de ir procesando los datos para lograr la solución esperada. Entonces, vamos a comenzar con variables y constantes. Tanto una variable o una constante es un lugar donde puedo almacenar un objeto. Por ejemplo, es un lugar donde quiero guardar un número. Como vemos acá, podemos tener una caja. Entonces yo tengo un número en el ambiente y lo guardo en una caja. Ahora bien, es importante para comprender estos conceptos tener en claro cuáles son las partes de una computadora, conocer la arquitectura de von Neumann, conocer cómo los componentes de una computadora se comunican entre sí, porque fíjense que acá, en este dibujo, estoy representando a la memoria RAM, a la memoria principal. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros ingresamos a través de un dispositivo de entrada al procesador, es importante saber a dónde van. Justamente van a la memoria RAM. Entonces, cuando nosotros queremos ingresar un dato, van a ir a la memoria RAM. Por eso decimos en computación que los datos vienen dados en constantes o variables. Si ese dato que yo voy a ingresar al procesador va a ir a una zona de memoria, tanto una constante o una variable son nombres asociados a una zona de memoria. Pero la gran diferencia es que las constantes van a almacenar un valor que no se puede cambiar, mientras que la variable va a almacenar un valor que sí se puede cambiar. Toda constante o variable pertenece a un tipo de dato. Dentro de los tipos de datos tenemos los datos básicos o simples y los datos compuestos o estructurados. Dentro de los datos básicos o simples tenemos los numéricos, como un entero, un real, los de tipo carácter, los de tipo lógico o booleano, verdadero o falso. Y dentro de los compuestos podemos tener los estáticos, arreglos, registros y archivos, y los dinámicos, listas, árboles y grafos. Como tanto una variable como una constante es un nombre que se le da a una zona de memoria, para escribir esos nombres se siguen algunas reglas. En algoritmo o en pseudocódigo uno se pone de acuerdo a cuáles son esas reglas a seguir. Ahora, cuando ese algoritmo se codifica para poder escribir un programa, sabemos que necesitamos de un lenguaje de programación. Entonces, los nombres de las variables o de las constantes cuando escribimos ya no un algoritmo, sino un programa,
nos vamos a tener que limitar a las reglas propias del lenguaje de programación en el cual implementamos ese programa. Acá podemos dejar algunas reglas básicas. Por ejemplo, vamos a decir que todo nombre tiene que arrancar con un carácter que es indistinto entre mayúscula y minúscula. Puede contener números, pero no puede comenzar con un número. Puede contener algunos caracteres especiales, como un guión bajo, pero por ejemplo no puede contener un guión medio, no puede contener un punto, no puede contener blanco, pero sí puede contener una arroba, un signo de pregunta. El tamaño, la longitud del nombre no está limitado. ¿Y por qué se dice identificador o nombre? Porque es lo más importante. Cuando nosotros elegimos el nombre que le vamos a dar a la variable o a la constante, tiene que identificar lo que va a almacenar. Por eso se habla de identificador. Debe representar el uso que se le dará a esa constante o esa variable en el algoritmo. Asociado a las variables, hay un tema muy importante a tener en cuenta y es la clasificación de las mismas. Es muy importante saber que las variables se pueden clasificar por su contenido y por su uso. Cuando hablamos de variables de acuerdo a su contenido, está relacionado con el tipo de dato que va a poder almacenar la variable. Por eso nos vamos a encontrar con variables de tipo numérica, variables de tipo lógico o variables de tipo carácter. Numérica, si quiero guardar un número, ya sea un número entero o un número real. Lógica, cuando queremos guardar un valor booleano, es decir, verdadero o falso, true o false, que lo que va a contener la variable es el carácter que identifica al valor lógico. T para true y F para false. O una variable que de acuerdo a su contenido va a ser un carácter, que va a contener una letra. Por ejemplo, acá la variable respuesta que contiene la letra S. Y fíjense que cuando hablamos de carácter se escribe entre comillas. Acá tengo un número, pero está entre comillas. Es considerado un carácter. Ahora bien, de acuerdo a su uso, las variables se van a clasificar de acuerdo al trabajo que realizan, ya sea de ingreso de información o como resultado de una operación. Por ejemplo, para ingresar un dato, acá tenemos la variable, que es el nombre que le doy a la zona de memoria, y digo que acá voy a ingresar un valor y lo voy a guardar en esa variable. Como digo num, estoy identificando que voy a guardar un número. Acá estoy realizando una expresión aritmética. Esta expresión aritmética arroja un único resultado y le estoy diciendo el valor numérico que se encuentra almacenado en la zona de memoria identificada con el nombre num, súmale 3 y al resultado asignalo a una suma. O sea que acá tenemos la acción primitiva leer, la acción primitiva asignar, que vamos a explicar dentro de un ratito. Las variables también por su uso se pueden clasificar como contadores, que son variables que se van a utilizar para llevar el control del número de ocasiones en que se realiza una operación o se cumple una condición. Como su nombre lo dice, es un contador. A esa variable siempre se le va a sumar un número fijo. Es decir, yo acá estoy sumándole 1, estoy contando de a 1. Cuando quiero contar de a 2, sumaré de a 2. Cuando quiero contar de a 3, sumaré de a 3. Entonces, con le asigno con más 1, porque estoy contando de a 1 la cantidad de elementos que tengo sobre el escritorio, por ejemplo. Y también tenemos
de acuerdo a su uso, que podemos tener variables que actúan como acumuladores o sumadores. Son variables que se utilizan para llevar la suma acumulativa de una serie de valores que se van leyendo o se van calculando progresivamente. Porque en informática, sumar es acumular. Porque a lo que tengo en una zona de memoria identificado con suma, le digo, ahora asignale lo que está en esa zona de memoria más el valor que tengo almacenado en esta zona de memoria. Fíjense que acá lo que estoy sumando es un valor guardado en una variable, no tengo un valor en sí como en el caso anterior que vimos del contador. Esa es la gran diferencia entre acumulador y contador. Obviamente que para comprender mejor este tema, después va a estar el video de escribir algoritmos donde se realizan trazas y pruebas de escritorios sobre el mismo y se puede ver mejor el funcionamiento de una variable contador, de una variable acumulador y otras características que hay que tener en cuenta de acuerdo a su uso. Vamos a avanzar un poco más y vamos a ver cuáles son las 3 acciones primitivas básicas que me van a permitir justamente poder ingresar los datos del ambiente al procesador, la acción primitiva leer, la acción primitiva que me va a permitir mostrar el resultado del procesador al ambiente, la acción primitiva escribir, y la acción primitiva asignar, que me va a permitir ir almacenando en zonas de memoria resultados que se van obteniendo a medida que voy procesando los datos para obtener los resultados deseados. Comencemos con la acción primitiva leer. El leer va a ser la acción que me va a permitir ingresar un valor a través de un periférico de entrada y luego asignar dicho valor a la variable o las variables respetando el orden posicional. Entonces fíjense que el leer es la palabra reservada y que involucra desde un dispositivo de entrada, que por defecto es el teclado, lo que se ingresa se asigna a la zona de memoria identificada por el nombre de una determinada variable. ¿Cómo se escribe en pseudocódigo? Tenemos distintas sintaxis. Lo puedo escribir de esta manera o lo puedo escribir de esta manera. Cuando el ingreso es por teclado, no hace falta escribir el identificador, el número de comunicación lógica, que sería determinar que se quieren ingresar por teclado. Por eso es indistinto, lo puedo escribir así o lo puedo escribir así, o sea, cualquiera de los dos es igual, da lo mismo. Yo elijo escribirlo de una manera o escribirlo de otra. Sí se torna obligatorio escribir acá desde dónde voy a realizar el ingreso cuando el mismo no se hace a través del dispositivo por defecto que es el teclado. Por ejemplo, si yo tuviera los datos guardados en un archivo y quisiera llevarlo al procesador, entonces acá tendría que identificar que como no los voy a ingresar desde el teclado, de dónde quiero que los lea. Ahí sí se torna obligatorio. Pero bueno, eso ya es un poco más complejo, por lo tanto vamos a ir a lo básico. La acción básica de ingresar los datos a través del ambiente usando un teclado. En ese caso lo puedo escribir de una manera o de otra, es indistinto. Elijo una manera y si yo tengo que interpretar qué significa esta acción primitiva básica es ingresar el 18. Lo tipeo, doy Enter y entonces se almacena en la zona de memoria. Fíjense que acá también está almacenado en una zona de memoria y obviamente que ¿qué veo? Veo que cuando yo estoy en el ambiente tengo el número 48, pero en el procesador, en la memoria RAM, yo no tengo el 48, ahí veo ceros y unos. Bueno, acá hay otro tema. Como dije antes, es importante conocer la arquitectura de von Neumann y cómo se representa la información en la computadora.
como la computadora, el único lenguaje que maneja es el 0 y 1. Entonces, por eso la representación interna se hace en el sistema binario. Fíjense que cuando nosotros ingresamos está en nuestro sistema decimal, que es el número que yo voy a ingresar desde el teclado, lo voy a tipear, y obviamente cuando doy Enter, se almacena en la zona de memoria que yo identifiqué con el nombre num. El leer es una acción destructiva. ¿Qué significa esto? Si yo escribo acciones consecutivas, leer num, y abajo vuelvo a escribir leer num, y en leer num ingreso 48. Después ingreso otro número. El número que va a quedar guardado en la zona de memoria es el último que se ingresó. Entonces, fíjense que la acción leer num, con solo enunciarla, implica ingreso del dato y almacenamiento en la zona de memoria donde estoy identificándola con un nombre. Ahora vamos a ver el escribir. El escribir, en el periférico de salida, el texto que se identifica entre comillas o el valor de la variable. Escribir es la acción primitiva básica que me va a permitir mostrar los resultados. Si para mostrar el resultado lo tengo en una variable, voy a poner la variable acá, voy a escribir el nombre de variable donde está el resultado. Para que no quede ahí directamente un número en la pantalla, entonces voy a escribir un lindo mensaje. Si quiero mostrar un mensaje, lo que quiero mostrar de forma literal, lo escribo entre comillas. Cuando quiero mostrar un valor almacenado en una zona de memoria, voy a escribir acá el nombre de la variable. Ahora bien, como expliqué antes, fíjense que acá directamente tengo el mensaje con el valor, el nombre de las variables que quiero mostrar, y acá nuevamente indico el número de comunicación lógica y luego, si quiero un mensaje, y la lista de variables. Es lo mismo que expliqué antes con el leer. Este número de comunicación lógica me permite especificar cuál es el dispositivo de salida en el cual quiero mostrar el resultado. Entonces, si el dispositivo de salida es el monitor, no es obligatorio, porque por defecto toma el monitor. Ahora, si yo quisiera decir que lo escriba, pero el resultado quiero que lo imprima a través de una impresora, entonces sí le voy a poner acá en pseudocódigo impresora. ¿Por qué se dice número de comunicación lógica? Porque cuando uno convierte el algoritmo en un programa, lo que tiene que poner ahí es el número de identificador del dispositivo en el cual se va a mostrar el mensaje. Entonces, veamos de nuevo un ejemplo como antes. Cuando nosotros ya tenemos el resultado de una operación, porque ingresamos un número, lo sometimos a una operación aritmética, y en esta zona de memoria identificada con el nombre suma, tenemos guardado el resultado de esa expresión, obviamente guardado en el sistema de representación interna binario. Cuando el procesador encuentre el escribir, lo que hace esto es, va a la zona de memoria, toma ese valor y en pantalla, porque dice monitor, en pantalla muestra el mensaje que está entre comillas, tal cual, y luego la palabra suma, pero no muestra la palabra suma. ¿Quién es suma? La zona de memoria. Entonces, ¿qué muestra? El valor almacenado en la variable suma. De la misma manera que cuando ingreso el valor lo convierta a binario, cuando el valor en binario lo quiere mostrar, lo convierte a decimal. Entonces, el escribir es la acción primitiva básica que me permite devolver el resultado al ambiente.
desde el procesador, en este caso se encuentra en la zona, en la memoria RAM de la computadora, a la pantalla. Y la última acción primitiva básica que vamos a explicar en este video es la de asignar. Asignar la vamos a representar en realidad con una flecha y significa entregar, dar. Es la acción que me va a permitir darle un valor a una variable. En pseudocódigo lo vamos a escribir así. Fíjense que del lado izquierdo siempre tenemos el contenedor, es decir, esa zona de memoria donde voy a tener el valor, que puede ser un valor que asigne directamente, 5 lo asigno a num, o una expresión aritmética, lógica, de carácter. Bueno, acá hay otro tema que analizar, que es el tema de expresiones, que también te invito a ver el video, que arroja un único valor y lo asigno a la zona de memoria identificada con este nombre. Entonces veamos el ejemplo, como estuvimos viendo recién. A esta zona de memoria identificada con num, que a través de una acción leer le ingresábamos un número, bueno, yo acá en la zona, en num, tengo un valor almacenado. Le estoy diciendo que le sume 3. Entonces, esta expresión es una expresión aritmética, escrita en forma algorítmica, y le estoy diciendo que el resultado de esta expresión se lo asigne a la zona de memoria identificada con el nombre suma. Entonces, no importa qué contengo en suma. Cuando ejecuto esto, al igual que en leer, el asignar es una acción destructiva. Lo que está en suma se pierde y se almacena el resultado de esta expresión. Espero que te haya gustado la explicación. Si es así, te invito también a ver otros videos para avanzar un poco más, como expresiones, y animarte a escribir un algoritmo en pseudocódigo. Cualquier duda, estoy a tu disposición. Muchas gracias por escucharme.